Estudiemos el caso de la empresa La Sevillana, dedicada al transporte de carga. Usemos el Canvas para analizar y entender su modelo de negocio. La Sevillana es una empresa familiar de Andalucía, España, que se destacó por hacer servicios de transporte a otras empresas durante 30 años. Desde el año 2000, La Sevillana se especializó en hacer transporte de carga a aquellas empresas petroleras que tenían la necesidad de trasladar su carburante o combustible de forma segura y eficiente. Su principal cliente era la petrolera British Petroleum. Al parecer, en esa zona de España no había suficientes servicios que pudiesen satisfacer esa necesidad de forma apropiada. Al examinar esta información en el Canvas, podemos apreciar que la propuesta de valor de la empresa andaluza es: transportamos carburante de forma segura y profesional. Se puede apreciar que la empresa no detalla técnicamente el servicio, sino que se concentra en transmitir qué problema le soluciona a sus clientes. En otras palabras, se centraliza en lo que vende y no considera el cómo o con qué lo vende. La empresa sevillana emplea 3 canales principales para dar a conocer su servicio a los nuevos clientes. Estos son: 1. Las visitas corporativas, donde los vendedores visitan a los clientes en sus casas para promocionar su servicio. 2. La página web informativa. 3. La publicación de avisos en revistas especializadas. Del mismo modo, La Sevillana también establece un vínculo con los clientes mediante las relaciones públicas en eventos y los congresos relacionados a logística y carga. Las relaciones que emplea La Sevillana para mantener la lealtad de sus clientes son personalizadas y consisten en 2 mecanismos. 1. La visita periódica de ejecutivos logísticos con el fin de recoger inquietudes, sugerencias y comentarios del servicio. 2. Una agencia de atención para recibir las emergencias, las quejas y los posibles problemas que enfrenten sus clientes en cualquier momento. De esta forma, la principal vía de ingresos de La Sevillana proviene del flete realizado, es decir, sus ingresos consisten en un monto en euros por transporte de carga de carburante realizado mensualmente. Hasta ahora conocemos de La Sevillana cómo comunica su propuesta de valor y cómo genera sus ingresos. Sin embargo, esta información no es suficiente para entender su modelo de negocio. Para conseguirlo es necesario preguntarse: ¿qué hay dentro de esta empresa para poder generar ese servicio seguro y profesional? Respondamos esta pregunta considerando el lado izquierdo de su Canvas. Para producir y entregar un servicio de transporte de carburantes seguro y profesional, La Sevillana tiene en su nómina 45 conductores especializados en carga pesada. Estos constituyen un recurso clave. También forman parte de la estructura de costos de la empresa, ya que deben pagarse sus sueldos mensualmente. Además, la empresa posee 63 camiones y 100 cisternas. Diariamente, estas unidades de carga requieren que se les realice un proceso de mantenimiento y revisión para asegurar su operatividad. Entonces, los camiones y las cisternas son recursos clave y el proceso de mantenimiento de estos es una actividad que la empresa debe realizar de forma continua. Cabe destacar que un equipo de 5 mecánicos realiza el proceso de mantenimiento. Sin este no se podría asegurar una propuesta de valor segura y profesional. Esta empresa requiere otro recurso clave para poder ser sostenible: un equipo de especialistas en logística, que pueda programar las rutas y horarios de cada viaje de transporte. Por consiguiente,
El programa y la logística de rutas constituye otra actividad clave que la empresa debe realizar diariamente para asegurar su eficiencia y puntualidad. Tanto el equipo de logística de rutas como el de mantenimiento son parte fundamental de la estructura de costos de la empresa, ya que se le debe pagar un sueldo mensual a los empleados. En otro sentido, la empresa requiere de un aliado clave de forma constante. Este es un proveedor externo de repuestos, quien suministraría a los mecánicos los distintos pedidos de insumos que realicen, lubricantes, llantas, entre otros. Adicionalmente, esta empresa posee un almacén de 3.500 metros cuadrados que le permite estacionar algunas de sus unidades y también guardar repuestos. Este almacén debe ser controlado semanalmente para asegurar su funcionamiento y no recargarlo de inventario. Por esta razón, el mantenimiento y el control de almacén es otra actividad clave del modelo de negocio de la Sevillana. Otro recurso fundamental para garantizar la seguridad del transporte es un equipo de rastreo o tracker que hace seguimiento de todos los movimientos de la flota. En este sentido, la empresa invirtió una suma importante de euros en un sistema informático propio. Un recurso clave que hace seguimiento continuo a las unidades. Una de las promesas de la propuesta de valor de la empresa es la seguridad. Por lo tanto, la Sevillana, en vez de subcontratar los procesos de seguridad, decidió controlarlos internamente para que estos fueran más ágiles y se adaptaran a sus requerimientos. Este proceso de seguimiento constante de unidades es una actividad clave de la empresa realizado por el equipo informático y también forma parte de la estructura de costos de la empresa. Además, depende de los proveedores de tecnología de comunicación o IT, que brindan equipos y señal de Internet para poder llevarlo a cabo. A estos proveedores se les debe pagar su servicio de forma mensual. Una de las ventajas del Canvas es que permite percibir la coherencia en distintos modelos de negocio. Gracias a esta herramienta podemos tener una idea más amplia del modelo de negocio de la Sevillana. Pero, ¿se nos escapa algo? Fíjate, cuando analizamos el lado derecho del Canvas de la empresa, identificamos algunos elementos que permiten comunicar su propuesta de valor. Sin embargo, estos elementos no los hemos validado en el lado izquierdo. Retomemos el lado derecho del Canvas de la Sevillana. Los canales. La empresa usa visitas corporativas, una página web y publicidad y relaciones públicas. Las relaciones. Se realizan visitas proactivas y se ofrece una agencia de atención al cliente. Entonces es válido preguntarse, ¿cómo y quién hace esto? ¿Se subcontrata? ¿Cómo se reflejan en la estructura de costos de la empresa? Para responder estas preguntas, enfoquémonos en el lado izquierdo del Canvas. La empresa cuenta con el apoyo de un aliado clave, una agencia de marketing y comunicaciones que gestiona los canales y las relaciones de la Sevillana. Para esto se estableció un contrato anual por servicios, el cual forma parte de su estructura de costos. Hasta ahora, podemos entender bastante bien cómo hace negocios la Sevillana. El Canvas nos ha permitido en un solo lienzo ver la logística que emplea esta organización para sostenerse en el tiempo. En otro sentido, resulta oportuno examinar qué sucedió con la Sevillana en el año 2007. En este año, IKEA, una importante cadena de tiendas de artículos para el hogar, solicitó los servicios de la Sevillana. IKEA quería hacer el servicio de transporte de los artículos que compraban sus clientes, desde las tiendas hasta sus residencias. Sin embargo, no encontraba en Sevilla muchas empresas de servicio de transporte que les brindara puntualidad en los despachos. Los socios de la Sevillana aprovecharon esta oportunidad para diversificar sus ingresos. El modelo de negocio de la Sevillana estaba estructurado para hacer transporte de combustible y no de artículos del hogar. Por tal razón,
Algunas características del modelo de negocio se tuvieron que adaptar para satisfacer a clientes como IKEA. La nueva propuesta de valor de la sevillana sería diferente a la que mantenía con la petrolera British Petroleum. Sería: llevamos con responsabilidad y puntualidad el pedido de tus clientes al lugar de destino que éste elija. Por supuesto, esta nueva propuesta se ajustaba a las necesidades de clientes como IKEA, las cuales se pueden plasmar en el Canvas como tiendas que requieren enviar sus productos al lugar de preferencia de sus clientes. En principio, los canales y las relaciones empleados por la sevillana podrían ser los empleados por las empresas de carburante, pero con mensajes distintos. No se orientaría el mensaje solamente al transporte de carburantes, sino también se haría referencia a los despachos residenciales. Esto le daría un nuevo ingreso a la sevillana adicional al cobro por fletes de carburante, que consistiría en un pago mensual por la cantidad de transporte realizado a domicilio. Muchas de las actividades y recursos clave empleados por la sevillana para hacer el servicio de transporte de carburantes pueden aprovecharse en el nuevo reto, que implica el transporte de artículos del hogar a domicilio. Sin embargo, la empresa también deberá realizar cambios que se adapten a la nueva responsabilidad. En este sentido, la sevillana deberá incorporar a su modelo de negocio un recurso clave nuevo: una flota de furgonetas para trasladar inmobiliario, ya que los camiones y las cisternas usados para trasladar carburantes no son apropiados para transportar mobiliario del hogar. Además, son muy grandes para entrar en las urbanizaciones. Es importante mencionar que la sevillana realizó algunas pruebas piloto en una determinada ciudad. Para esto compró 5 furgonetas y contrató a 10 autónomos o dueños de furgonetas que hacen transporte por su cuenta. La intención era que durante las pruebas se realizaran algunas entregas. Si analizamos esta información en el Canvas, podremos visualizar 3 elementos nuevos. 1. Un aliado clave que son los autónomos con furgonetas. Un recurso o activo clave: las furgonetas propias de la sevillana. 3. 2 gastos importantes en la estructura de costos. Estos son: pago mensual a los autónomos transportistas y el mantenimiento de las furgonetas propias. Por otra parte, la logística y la programación de las rutas urbanas no es igual a la programación industrial que usualmente hace la sevillana cuando traslada carburantes. En este sentido, debe incorporar una nueva actividad clave relacionada con logística y programación de rutas urbanas. Para realizar esta actividad, la sevillana requiere de un equipo entrenado y especializado en rutas urbanas. Por lo tanto, dentro de sus recursos clave, debe incorporar a especialistas en rutas urbanas. Por supuesto, podríamos detallar más el nuevo modelo de negocio de la sevillana, pero el objetivo de este ejemplo es que puedas comprender el funcionamiento de la herramienta Canvas. Gracias a esta, en un solo lienzo o lámina, has podido tener una idea bastante clara y gráfica sobre la lógica empleada por esta empresa de transporte para crear y capturar valor, es decir, para generar su servicio y sostenerse en el tiempo.